Existen más de 34,000 denominaciones cristianas en el mundo. ¿Ya te diste cuenta que cada día se abre una nueva iglesia? Todas ellas pueden tener Biblia, todas pueden mencionar el nombre de Jesús y todas ellas pueden mostrar un camino diferente para ir al cielo. Algunas de esas iglesias dicen: por aquí todo es permitido, por aquí todo es más fácil, esta se acomoda a tus gustos, esta está de acuerdo a tus preferencias. Y qué difícil es, entre tantas opciones, visualizar y tener la seguridad de cuál es la iglesia verdadera. ¿Existe una iglesia verdadera? ¿Tiene el nombre de esta iglesia descrito en la Biblia o la Biblia muestra características de esta iglesia? Hay muchas personas que son sinceras, que al ver todo esto piensan así: como todo parece confuso, yo no voy a elegir ninguna iglesia, porque pareciera que cada quien ha inventado su medio para poder llegar al cielo. Hay tanta gente que miran tantas denominaciones religiosas y dices: no voy a pertenecer a ninguna iglesia, aun cuando tienen en el corazón la necesidad de poder buscar a Dios, porque simplemente no han descubierto que Dios ha dejado características de la verdadera iglesia en su palabra. Otras personas piensan así: cualquier iglesia lleva al cielo, o cualquier iglesia tiene la verdad. Lo importante es adorar. Lo importante es servir a Dios. Aquí no importa más qué se hace o qué no se hace. Lo que importa es que Dios mira la sinceridad del corazón. Oh, mi querido, Dios mira la sinceridad, es verdad. Pero cuando tú conoces la verdad, tu sinceridad siempre tiene que estar inclinada a la verdad que conoces. Y Dios ha mostrado en su palabra las características que tiene su pueblo aquí en esta tierra. Y hoy te invito para que juntos podamos descubrir cuál es la iglesia verdadera. ¿Existe una iglesia verdadera? En este episodio vamos a abrir la Biblia una vez más y junto al pastor Heisen Cordero estudiaremos esta fascinante lección. Hoy te invito para que puedas dejar tus prejuicios, tus preconceptos y en actitud de oración pedir que Dios pueda hablarte por medio de su palabra. Aquello que te vamos a mostrar no es lo que pensamos, es aquello que la Biblia lo describe. Y si la Biblia lo dice, recuerda, ella debe ser el fundamento de nuestra fe. ¿Oramos? Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Y en un mundo de tanta confusión, vamos a buscar la verdad en tu palabra. En un mundo de tantas opiniones, la Biblia tiene la última palabra. Y ayúdanos hoy a identificar cuáles son las características que tu palabra menciona sobre aquel pueblo que tienes aquí en esta tierra. Y ayúdanos para que nosotros podamos aceptar esa verdad, obedecer aquello que aceptamos y caminar en armonía con tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder una vez más estar juntos y conectados en esta serie titulada La fe de Jesús. Hoy con el tema número 14 que tiene que ver con algo que quizás tú te has preguntado, ¿no? ¿Cuántas iglesias existen?
¿Por qué si existe una sola Biblia, existen tantas religiones o tantas denominaciones cristianas? Algunas guardan el domingo, otras no guardan ningún día. ¿Y por qué los adventistas guardan el día sábado? Hoy el tema tiene que ver justamente con eso. Tiene que ver con cuál es la iglesia verdadera. ¿Hay una iglesia verdadera? Hay una iglesia verdadera según la Biblia. Hoy veremos qué enseña la Biblia acerca de las características de la iglesia verdadera. Y todo ello lo veremos a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, sin más, comenzamos a responder las preguntas de nuestro estudio bíblico. La primera pregunta es la siguiente: ¿quién fundó la iglesia cristiana? Sí, porque nosotros somos adventistas. Esta es una producción de la iglesia adventista, pero más allá de una iglesia, nosotros queremos promover el estudio de la Biblia. Por lo tanto, Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18 nos dice lo siguiente: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quién fundó la iglesia cristiana? ¿Será que lo fundó Pedro, como alguna iglesia dice, que Pedro es el primer papa, que Pedro es el primer líder religioso y sobre él fue fundada la iglesia? No. Según la Biblia, el fundador o la iglesia cristiana nace con Cristo Jesús. Y en ese texto muy conocido, Jesús le dice a Pedro así. Pedro le había dicho a Jesús que él era el Cristo. Por lo tanto, ahora Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre mí, sobre Cristo Jesús, edificaré mi iglesia. Por lo tanto, el fundador de la iglesia cristiana es Jesús, el mismo Hijo de Dios. La segunda pregunta dice: ¿quién es el fundamento de la iglesia? Y el libro de Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién entonces es el fundamento de la iglesia verdadera? Porque estamos viendo características. Cristo es el fundamento. La iglesia está basada en el fundamento mismo de Cristo Jesús. Tú puedes tener la seguridad de que la iglesia verdadera, a la luz de la Biblia, tiene a Jesús como su fundamento. Seguimos su ejemplo. Guardamos el sábado porque seguimos el ejemplo de Jesús. Guardamos los 10 mandamientos porque seguimos el ejemplo de Jesús. Si Jesús no lo hubiera hecho así, nosotros no seguiríamos su ejemplo. Por lo tanto, el fundamento de la iglesia cristiana es Cristo Jesús. La tercera pregunta es muy interesante. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? El libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? A la luz de este texto, varios: profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Claro, porque una iglesia debe ser dirigida también, y Dios elige a través de esos líderes. Su gobernatura es la iglesia dirigida de esta manera. La pregunta número 4 dice: ¿cuál es la triple misión de la iglesia? ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? El libro de Mateo capítulo 4, versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿cuál es esa triple misión que Dios le delegó a la iglesia? Claramente el texto dice: enseñar, ¿qué más? Predicar y sanar. La iglesia
que Dios instituyó, la iglesia verdadera a la luz de la Biblia, hace esta obra. No solamente se dedica a predicar, no solamente se dedica a sanar, sino también se dedica a enseñar. Hace 3 acciones importantes: predica, enseña y sana. La pregunta 5 dice: ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos capítulo 6, versículos 1 al 5, dice de la siguiente manera: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, que aquellos eran desatendidas en esa distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenias y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Cómo debe gobernarse entonces la iglesia? Según ese texto, había una dificultad de no atendimiento a todas las personas, y los discípulos se reunieron y con la ayuda de Dios ellos lograron darle solución. Entonces, ¿cómo se gobierna la iglesia? En oración y en unidad. ¿Qué te parece? Entonces, la 6ª pregunta es importante también responder. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Juan capítulo 13, versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Impresionante. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia verdadera? ¿Quién debe ser su ejemplo? ¿Quién debe ser su derrotero? ¿A dónde debemos apuntar? El ejemplo de Cristo Jesús. No te olvides, nosotros o la iglesia verdadera debe seguir solamente el ejemplo de Jesús. Si Jesús lo hizo, nosotros lo hacemos. Si Jesús no lo hizo, nosotros no lo hagamos. La pregunta número 7 dice: ¿cuál es la norma de conducta en la iglesia? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la norma de conducta entonces de la iglesia? Guardar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús, es decir, seguimos lo que Jesús nos enseñó. Eso es lo que la iglesia verdadera debe hacer. La pregunta número 8 dice: ¿qué don poseerá la iglesia verdadera o la iglesia? Apocalipsis 12, 17 nuevamente dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es algo que nosotros necesitamos saber qué es. Dice que es el testimonio de Jesucristo, según capítulo 19, versículo 10 de Apocalipsis. Amplía el texto leído anteriormente. Dice: y me postré a sus pies para adorarle, y me dijo él: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adorad a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, ¿qué don poseerá la iglesia verdadera, la iglesia de Dios? El testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Como adventistas, nosotros creemos que en los últimos tiempos, según la profecía de Joel capítulo 2, vendrán profetas, habrá sueños finales para revelar la voluntad de Dios, y como iglesia a la luz de la Biblia creemos que en los tiempos finales de nuestra iglesia también tendremos ese espíritu de profecía, es decir, mensajes propicios
para su iglesia de parte de Dios. El don de profecía. ¿Qué debemos hacer después de este estudio? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué acciones debemos seguir? Por lo menos 2. En primer lugar, unirme a la iglesia verdadera. Estamos ya en la lección número 14 de nuestro estudio y conviene tomar decisiones. Necesitamos unirnos a la iglesia verdadera, a esta iglesia que tiene las características que ya hemos mencionado. En segundo lugar, permanecer fiel y firme ante todo. No es fácil, pero Cristo Jesús va delante de nosotros. ¿Qué decisión debemos tomar? Podemos decidir lo siguiente. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo que Jesús fundó la iglesia, deseo unirme a ella y serle fiel hasta el fin. Lógicamente, cuando leemos la Biblia podemos notar muchas cosas desafiantes también. Y una de ellas es ser parte del pueblo de Dios. Este pueblo, que tiene las características que hemos mencionado, es un pueblo que, según la Biblia, es odiada por el enemigo. Satanás odia a la iglesia verdadera. Satanás odia a la iglesia que Dios nos dijo en su palabra. Y hará todo lo que esté a su alcance para que tú jamás aceptes ni seas parte de ella. Pero Dios quiere que tú seas parte de su pueblo, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Recuerda, lección dada, lección practicada. Que Dios te bendiga. Dios tiene sus hijos fieles en todas las iglesias y en todas las religiones en el mundo. Y todas esas personas fieles y sinceras, al conocer la verdad, un día serán llamadas y son llamadas para formar parte de un solo pueblo. Según las características que presenta Apocalipsis, es un pueblo que obedece a Dios, que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio o la fe de Jesús. ¿Ya revisaste todas tus creencias? ¿Ya te cuestionaste por qué crees en lo que crees o por qué haces aquello que haces? ¿Aquello que estás haciendo para Dios tiene su fundamento bíblico? ¿El día que adoras es aquel día que Dios pidió? ¿La verdad que se proclama en tu iglesia es la verdad fundamentada en la Biblia? ¿A quién estás siendo fiel y leal? ¿A Dios o a su palabra? Cuando tú busques una iglesia, no busques perfección en sus miembros, porque como seres humanos todos podemos decepcionar. Cuando busques la iglesia verdadera, busca porque ésta es fiel a la verdad de la palabra. La pureza de la verdad es proclamada. Su mensaje no es popular, su mensaje es impopular. Sin embargo, está fundamentada y basada en la palabra de Dios. El pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene una misión muy especial. Predica un mensaje profético, un mensaje específico, un mensaje impopular, mas fundamentado en la palabra de Dios. Y hoy te invito a dar un paso de fe de parte de la palabra de Dios o colocarte de parte de la palabra de Dios. Sé que es difícil, hay dudas, hay miedos, hay temor, mas es mejor obedecer a Dios antes que seguir por nuestro propio camino. ¿Estás dispuesto a dar un paso de fe? Hoy Dios te invita a unirte a su pueblo, a su remanente, que es fiel y obediente, y aquel que tiene una misión especial para este tiempo, el tiempo del fin. Ven y juntos caminemos en dirección de aquello que Dios nos mostró en su palabra. Que Dios te bendiga por esta linda decisión. Y espero que un día, por la gracia de Dios, podamos estar preparados para cuando Jesús regrese y podamos compartir con Él la eternidad. ¿Aceptas esta verdad? ¿Quieres ponerte de parte de la palabra de Dios y ser parte del remanente que Dios tiene aquí en la tierra? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos muestras el camino que debemos seguir.
Gracias porque levantaste un remanente para este tiempo y las características de ese pueblo están descritas en tu palabra. Queremos ser fieles a ti. Queremos colocar nuestra vida en armonía con tu voluntad. Por eso ayúdanos para que por fe nos pongamos de parte de tu palabra. Acepta nuestra entrega y ayúdanos a mantener firme esta decisión. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.